Muy buenos días, les saluda Marco Antonio Silva en nombre de todo el equipo de Por la Mañana, programa de Ciro Gómez Leiva, ahora en Telefórmula desde las 8 de la mañana. Ya teníamos una hora en radio, qué bueno que se nos una. Hay mucha información que compartirle en este martes 28 de diciembre. Lourdes, muy buenos días. Marco, buenos días, mucha información, contentos de estar aquí con todos ustedes, con los que se suman a partir de este momento en Telefórmula y también los que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, @radio_fórmula. Estamos las siguientes 2 horas, como dices Marco, con toda la información que ya hemos estado dando aquí desde que empezamos en radio y ahora vamos con un resumen de noticias. Estamos cansados de que las cosas se hagan al estilo de la vieja política. Las encuestas para definir a los candidatos a gobernador de Morena son un engaño y una simulación, aseguró por la mañana el senador morenista José Ramón Enríquez y aspirante a la candidatura de Durango. Dijo que hay una enorme incongruencia entre lo que dice el presidente López Obrador y lo que hace el partido, y por lo tanto van a marchar el lunes de Durango a la Ciudad de México para exigir que se respeten los resultados de las encuestas. Continúa la audiencia contra José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. La audiencia inició ayer a las 6 de la tarde en el penal de Pacho Viejo, en Veracruz. A la 1:20 de la tarde vence el plazo para que un juez decida si vincula o no a proceso a del Río Virgen, quien está acusado por el presunto homicidio del ex candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera, René Tobar. Sin sana distancia y sin presencia de la autoridad aeroportuaria, se mantienen las largas filas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según los datos del aeropuerto, se registraron más de 1,000 operaciones diarias en la última semana. El 23 de diciembre se registraron 1,097 operaciones, la cifra más alta de toda la temporada. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 457,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 42 muertes en 24 horas, con lo que el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 457,778. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 59 centavos. Y justamente sobre salud, Marco, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia del presidente López Obrador, habló sobre la pandemia COVID-19, dijo que se mantiene en México una curva en descenso en el país, detalló que desde hace 8 semanas se mantiene una reducción de casos y destacó que los centros COVID que se habían implementado continúan reduciendo sus pacientes. Indicó el subsecretario de Salud que en las últimas horas, murieron por este virus 42 personas, que este es un reporte que habían, el reporte técnico más bien de los que informan todos los días en la tarde sobre los números y la vacunación que hay en el país. El director de Pemex también, Octavio Romero, presentó 10 puntos para alcanzar la autosuficiencia energética y que los precios de los combustibles no incrementen sus precios reales, como la reserva y producción de combustibles. Esto es parte de lo que se ha estado viendo en la conferencia de esta mañana del presidente López Obrador. Y además de lo que subrayas, importante también en este martes de la salud en Palacio Nacional, lo que anuncia el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que la vacunación de refuerzo para el personal educativo va a arrancar a principios del próximo año. Ya se hizo la programación de ello, dijo López-Gatell hace unos minutos. El personal de salud, es decir, el refuerzo para el personal de salud ya comenzó, ya arrancó en 7 entidades, en 7 estados de la República. Y insistir, a partir del próximo año, inicios del año, comenzará el refuerzo para el personal educativo, es decir, para los maestros. La conferencia continúa, ¿verdad, Lourdes? Sí, la conferencia, está todavía desarrollándose y vamos a estar pendiente de otros temas que se manejen también en esta conferencia. Vamos ahora a corte, regresamos, síganos en nuestras redes sociales, recibimos con gusto todos sus comentarios y regresamos aquí por la mañana. Ocho 10 de la mañana, temprano, antes de entrar a la cadena de Telefórmula, estuvimos platicando con Óscar Zúñiga desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es tradicionalmente uno de los lugares que más se saturan en estas fechas, no solamente el de la ciudad, el de todas las ciudades. Es decir, si estamos en la frontera, pues también los cruces fronterizos o los puertos de entrada y de salida son lugares que concentran a muchísima gente. ¿Cómo están las cosas una hora después de que hablamos, Óscar, desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Buenos días otra vez, amigo.
Gracias, Marco. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días. Y precisamente aquí el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un importante número de movilización de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, y hasta donde se sabe, no se ha recibido notificación de cancelación de vuelos en esta nueva fase de la pandemia de COVID-19, tanto en Estados Unidos como en Europa. La recepción de viajeros está aumentando en las terminales 1 y 2 aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues eso se ve reflejado precisamente porque muchas de las personas quieren salir de vacaciones durante esta temporada de fin de año. Sin embargo, Marco, Lourdes, para poder ingresar a las instalaciones de este aeropuerto, se está voceando que es importante el uso obligatorio de cubrebocas en diferentes partes del aeropuerto. Se tienen también pantallas para indicar a los viajeros pues cuáles son las medidas sanitarias correspondientes. Además, en las inmediaciones de las puertas 5 y 6 de la Terminal 1 del aeropuerto se encuentran instalados los módulos COVID para que aquellas personas que van a viajar, sobre todo al extranjero, pues se realicen el test correspondiente y vean que no están infectados con el coronavirus. Esto también se tiene al final de lo que es las salidas y llegadas internacionales. También hay otro módulo COVID para que las personas también se realicen sus exámenes correspondientes, pues de lo contrario no podrían ingresar a sus vuelos y desde luego a los países donde van a llegar. Cosa distinta que no se hace cuando los viajeros de otras partes del mundo pues vienen a nuestro país. Sin embargo, Marco, también en las donde está el área de comida rápida, pues también hay muchas personas que están abarrotando este lugar. Aquí, por obvias razones, se tienen que quitar los cubrebocas, lo que pues representa un riesgo tanto para ellos como para otras personas que están pasando por estos lugares. Pues por lo pronto, Marco, Lourdes, es la situación que está imperando aquí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Gracias, Marco. Buenos días. El 15 de diciembre, hace 2 semanas, hablamos con Fernando Espino, líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, sobre este anuncio, esta información que se dio a conocer que a partir del siguiente año van a iniciar trabajos de remodelación que significan prácticamente rehacer toda la línea 1 del metro. Hace 2 semanas, el líder de este sindicato nos dijo que a ellos nadie de manera oficial les había informado sobre estas remodelaciones, sobre estos trabajos de remodelación, y que no sabían también si el sindicato iba a participar en estos trabajos. Pasaron 2 semanas. Fernando Espino, buenos días. 2 semanas después ya les avisaron, ya les informaron si ustedes van a participar en esta remodelación. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Marco. Buenos días, don Fernando. Mira, tenemos pendiente una entrevista con el director general Guillermo Calderón la próxima semana para que nos informe qué es lo que se va a llevar a cabo en la línea 1. No tenemos ninguna información oficial por parte de las autoridades del sistema de transporte colectivo. Sabemos que en marzo se pararía el servicio de la estación de Pantitlán a Isabela Católica, 12 estaciones, pero de manera oficial no hemos recibido ninguna notificación. Esperemos que el director del metro nos diga qué es lo que se va a hacer, la participación también de nuestros trabajadores técnicos especializados en estos trabajos de mantenimiento, modernización de la línea 1. También a nosotros nos preocupa muchísimo si dentro de la modernización de la línea 1 se va a revisar o reforzar el cajón del túnel. Creo que está fuera de este proyecto. También tenemos conocimiento de que no está incluido la red contra incendios en toda esta línea, y pues a ver qué es lo que nos dice el señor director
del sistema de transporte colectivo la próxima semana. Nada más para precisar, porque justamente el director del Metro, Guillermo Calderón, en su comparecencia ante la Comisión de Movilidad Sustentable con motivo de la glosa del tercer informe, dijo que el cierre de esta línea se daría en mayo y usted nos dice que es en marzo. No sabemos con precisión exactamente cuándo y qué días se cerrarán, se cierran estas líneas, Lourdes. No tenemos conocimiento. Él informó en el Congreso de la Ciudad de México, sin embargo a nosotros no nos ha dicho absolutamente nada. Aquí lo importante es la participación de los trabajadores en la modernización y mantenimiento que se va a realizar. Nosotros estamos muy interesados porque tenemos y contamos con los técnicos especializados, los mejores a nivel nacional e internacional. Sin embargo, sabemos también por los medios de comunicación que se ha contratado una empresa, la empresa Comsa, una empresa extranjera, y nosotros no estamos de acuerdo en estas disposiciones que se están dando. Daremos la batalla. Creemos que nosotros somos los mejores técnicos para llevar a cabo estos mantenimientos y no podemos aceptar de que empresas externas nos quiten nuestro trabajo, nuestra materia de trabajo, nada más por decisiones meramente políticas. ¿Y qué va a pasar, Fernando, si no los llaman a participar en esos trabajos de remodelación? ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, esa es decisión de los trabajadores. Nosotros estaríamos muy atentos para hacerle sentir a las autoridades del sistema de transporte colectivo y de la Ciudad de México nuestra inconformidad y también oponernos a que entren empresas externas. No lo podemos permitir de ninguna manera, que esté enterado el director. Nosotros no lo vamos a permitir. Es materia de trabajo, repito, y es una labor que nosotros desempeñamos con alta eficiencia y que lo hemos demostrado a través de 52 años en operación del sistema de transporte colectivo. Y respecto a los usuarios, ¿saben ustedes si ya comenzaron a pegar carteles o algún tipo de difusión para avisarle a los usuarios que ya en unos meses va a dejar de funcionar esta línea para que ellos vayan viendo cómo se van a mover? Sabemos que el metro siempre que deja de funcionar pone camiones a disposición de los usuarios, que no siempre son suficientes, pero entonces ustedes saben si esta campaña ya inició, si va a iniciar, ¿dónde quedan los usuarios en este tema? Tengo entendido que no se ha realizado campaña alguna. También ha dicho por ahí el secretario de Movilidad que habrá camiones para trasladar a la gente que se mueve a través de la misma línea, pero oficialmente no se ha dado ninguna disposición, ninguna campaña dirigida a los usuarios. Mira, aquí es muy importante, nosotros como trabajadores expertos en la materia habíamos propuesto de que no es necesario que se cierren las líneas, que no es necesario que se cierren Don Fernando, perdón que le interrumpa, vamos a una pausa y regresamos para concluir la conversación, ¿le parece? Bueno, muchas gracias, Marco. Gracias a usted. Continuamos la conversación con Fernando Espino, él es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el Metro, sobre un asunto que le interesa a millones de personas, no solamente en la capital, sino también viajeros, porque hay mucha gente que utiliza la línea 1 del metro que está de visita en la ciudad. El tema, don Fernando, y gracias por esperar, es que al día de hoy no conocen todavía de parte de la autoridad, de la Dirección General del Metro, detalles ni siquiera de la fecha en la que iniciarán los trabajos y mucho menos si el sindicato y sus trabajadores estarían involucrados, ¿no? Así es, Marco. Te decía que para los trabajadores del metro no es necesario la suspensión del servicio. Okay. Creemos que este mantenimiento, esta rehabilitación se puede dar por las noches en varios frentes, cerrar viernes, sábado y domingo, pero no cerrar completamente la línea.
que sería en perjuicio de los millones de trabajadores y en general usuarios que se trasladan en esta línea. Yo creo que es importante que las mismas autoridades nos pidan la opinión o escuchen la opinión de los trabajadores que saben de estos trabajos, de estos menesteres que se han dado a través de la operación del metro. Lo hemos hecho en otras líneas, línea 2 lo hicimos de esta manera, nunca cerramos la línea. También lo hicimos en la propia línea 1, en talleres, en diferentes zonas, donde no se cierra definitivamente el servicio, y lo podemos hacer de esta manera que apunté anteriormente, Marco. Pues muchas cosas se habrán de definir en la reunión que tengan la próxima semana. ¿Qué día con Guillermo Calderón, don Fernando? ¿Quién es el director del metro? La próxima semana no tenemos todavía la fecha precisa. Y trataremos también otros temas que tenemos por ahí pendientes, como es el traslado del PCC1 al C5, que es una aberración. No nos han dado ninguna fundamentación en las reuniones que hemos sostenido con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y con el sistema de transporte colectivo. Ningún argumento válido para el traslado que se quiere realizar del PCC1 a C5. Nosotros proponemos que el mismo se construya en terrenos propiedad del sistema de transporte colectivo. Tenemos terrenos en Zaragoza, en Los Indios Verdes, en Tasqueña, en Observatorio, y son espacios suficientes como para edificar un nuevo PCC1. La otra propuesta es de que se instale un puesto central por línea en cada una de las líneas, que es más económico, más seguro, más moderno. El diseño se tiene por los propios trabajadores y contamos también con instalaciones para instalar el puesto central de control en un edificio que se encuentra en Zaragoza, donde no habría ninguna inversión, y los dineros que se quieren destinar para la construcción de este edificio se podrían utilizar en la compra de herramientas, refacciones, materiales para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Bueno. Pero ojalá que lleguemos a un buen acuerdo. Ojalá. Pues don Fernando, otra vez gracias por la comunicación, y pues esperamos seguir pendientes de esta reunión entre ustedes, el Sindicato de Trabajadores del Metro y la dirección, la autoridad que lo controla. Gracias, don Fernando. Te agradezco mucho, Marco Lourdes, muchas gracias. Buen día. Ayer la Fiscalía de Tamaulipas dio a conocer que se dio el primer caso por la Ley Olimpia, en el cual un sospechoso, César, después de haber sido detenido, fue vinculado a proceso por los delitos de violación a la intimidad y violencia familiar en su modalidad de maltrato psicoemocional en agravio de su expareja. Este es el primer caso que se da en este estado, en Tamaulipas, después de que se aprobó la Ley Olimpia el 22 de octubre del año pasado. Esta ley que pues castiga a todos los que generan violencia digital, que publiquen imágenes de educación, de sexuales, sin el permiso de las personas. Y bueno, para que nos hable de cómo va, cómo se está aplicando esta ley, cómo termina el año, qué viene para el siguiente, está Olimpia Coral. Ella es activista y es la promotora de esta ley en 29 estados del país. Olimpia, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues cuéntanos, Olimpia, ¿cómo terminas el año ahora que pues ya se están dando los primeros casos de vinculaciones a proceso, de detenciones, de castigos a estas personas pues que comienzan a publicar sin el consentimiento de sus parejas imágenes, videos, audios sexuales?
Sí, bueno, pues el último fue César F. de Tamaulipas, que el pasado 10 de junio, pues él fue sorprendido distribuyendo imágenes íntimas de esta mujer. Y desgraciadamente, pues bueno, la persona aún está en prisión preventiva, que va a durar 3 meses por la investigación complementaria. Y así hay varios casos ya en todo el país. Aquí lo importante pues no es al final la cuestión de la punibilidad, ¿no? Porque en un sistema del país que tenemos todavía existe una justicia en trámite, ya lo decían por ahí las compañeras de luchadoras MX, que en donde el 80% de las carpetas. A ver, ahí estamos teniendo problemas para escucharte, Olimpia. Vamos a intentar mejorar el audio. Y ahorita, bueno, nos avisan si podemos escucharte un poco mejor. Sabemos que estás en una zona donde no hay muy buena señal, pero bueno, nos contaba que este caso de César en Tamaulipas, pues es el último detenido, acusado justamente de esta ley Olimpia aprobada pues aquí en el país en 29 estados del país, y bueno, que comienza ya a castigarse con cárcel a todas estas personas que hagan público contenido sexual por los medios digitales. Y Olimpia pues le costó varios años lograr que se lograra esta aprobación en los diferentes congresos del país. Está ya en la línea y te escuchamos, Olimpia. Hola, ¿qué tal? Les comentaba a todos y a todas, no sé si ya me escuchen por ahí bien. Sí, mucho mejor. Perfecto, muy bien, gracias. Sí, que aquí lo importante no es la punibilidad, ¿no? Porque al final del día, ya lo decían las compañeras de algún informe de las compañeras de luchadoras, más del 80% de las carpetas de investigación siguen en la justicia en trámite. Todavía existe una falta de conocimiento de diferentes autoridades. Es un logro, por supuesto, lo de Tamaulipas y lo de todas las carpetas que se están dando en la investigación y también la prisión preventiva. Sin embargo, todavía falta mucho más que hacer. Ley Olimpia ha sido un logro muy importante y lo digo con todo respeto y con mucho agradecimiento también a todas las personas que han estado con nosotras, pero no es un logro de los partidos políticos, es un logro del movimiento feminista, de las mujeres que nos organizamos, que decidimos luchar y que, bueno, pues terminamos el año contentas, continuamos con el año agradecidas, pero con muchos retos. Se viene también ya la gestación de Ley Olimpia en América Latina. Estamos iniciando con Argentina, donde se presentó ya el proyecto y se empieza la votación en el mes de marzo, que inicia su periodo de sesiones ordinarias en Chile, en Ecuador, y vamos a seguir trabajando con los retos que hay, pues, sobre todo en México, para llevarlos a América Latina. Hay al menos 21,000 mercados de explotación sexual en diferentes países de América Latina, contando también los de México, y que eso no cesa, no es una cuestión nada más de las instituciones, también de las empresas privadas, que en cierto modo, y para no sonar pues irrespetuosa ante ellos, pero en cierto modo se ha hecho mucho guaje para llevar a cabo también las investigaciones pertinentes o dar información a las instituciones. La difusión de imágenes de contenido sexual principalmente afecta a mujeres y a niñas, y eso es una condición también de explotación sexual a raíz de las tecnologías. Entonces, por COVID-19 se incrementa esta distribución debido a que se incrementa la hiperconectividad y la extensión de la violencia machista y sistémica que ya se vive en los espacios comunes, tangibles, se traspasa al espacio digital. Entonces, por eso es importante seguir luchando y por eso es importante seguir haciendo visible que claro que es un logro, pero no es suficiente. Ley Olimpia para Latinoamérica, entonces, a partir del siguiente año. Sí, nos vamos a Argentina y ya vamos a trabajar con compañeras en Chile y en Ecuador, y nosotras lo que decimos aquí en México lo decimos también en América Latina. No es solo una reforma,
no es un bombo y platillo político, es una causa de lucha y no nos interesa que se apruebe nada más, sino que se entienda que la difusión de contenido íntimo no solamente debe ser castigado, sino debe ser prevenido, debe haber educación digital. Olimpia, te interrumpo porque vamos a hacer una pausa. Sí. Danos oportunidad de brincarla y terminamos contigo la entrevista regresando del corte. Seguimos platicando con Olimpia Coral, activista impulsora de la ley Olimpia, y bueno, nos hablabas que ahora para el siguiente año la intención es que esta ley Olimpia llegue a Latinoamérica. Nos hablabas de Argentina, de Chile, para que pues se castigue con cárcel a todas las personas que difundan por medios digitales contenido sexual sin el consentimiento de sus parejas. Olimpia. Sí, ya estamos trabajando con algunas compañeras feministas, activistas. Tenemos... ¿Otra vez? ¿Por ahí? A ver, ahí. ¿Ya me escuchan? Sí, fuerte y te escuchamos. claro. Bueno. Muy bien, gracias. Bueno, les comentaba yo que ya estamos trabajando con algunas compañeras en estos países. Afortunadamente tuvimos la primera reunión ya con el legislativo de Argentina. Se presenta en el mes de marzo, que inicia el periodo de sesión ordinaria. Pero para nosotros, al igual que en México, no es importante o lo primero que podemos analizar el tema del castigo, de la punibilidad o cárcel, sino el tema de la prevención, el tema de la capacitación, de la educación vital. Hay una gran necesidad de una educación más integral en el ámbito de la digitalidad. Desgraciadamente, justo las mujeres en América Latina tengamos una gran brecha digital de género, sobre todo las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, que desgraciadamente las condiciones en las que viven, el acceso a la digitalidad en condiciones muy paupérrimas y con una brecha gigantísima en el acceso a la tecnología que tenemos la mayoría de la gente y las mayoría de las mujeres que tal vez estemos escuchando este programa de radio. Entonces, es importante no solamente hablarle a las autoridades de otros países en la cuestión de la reforma en materia penal, sino también de la reforma en las cuestiones de las leyes sobre las mujeres para reconocer primero la violencia digital y además llevar a cabo campañas de prevención, campañas de capacitación, educación digital, y vamos a pedirle también al gobierno de México pues mucho más interés en la prevención, ¿no? Hoy este año sacó una guía muy muy visible. La verdad es que la aprobamos mucho, la guía de ciberseguridad que saca la Secretaría de Seguridad Pública y que no hubiese sido digamos posible si no estaríamos fregue nosotras desde el territorio y que no nada más se trate a la violencia contra las mujeres en la cuestión sexual, ¿no? Pero también en todas aquellas condiciones de ciberacoso, en todas las condiciones de agravantes que pasamos las mujeres a través de la digitalidad. Y pues hay mucho todavía más por hacer y ojalá que vaya el mensaje fuerte y claro, sobre todo a las personas que siguen pensando que utilizar nuestros cuerpos en el espacio digital es algo que no tiene un castigo o es algo bueno. Es violar un cuerpo también. Violas también un cuerpo, aunque no lo toques, aunque no lo puedas penetrar, lo estás violando cada vez que difundes sin su consentimiento esos videos y esas fotografías a través de Internet. Hola Olimpia, muy buenos días. Te saluda Marco Antonio Silva. Como bien dices, este conjunto de reformas legislativas, pues todavía falta que las asimilen de manera completa las autoridades, seguramente ministerios públicos y después jueces. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuántas carpetas de investigación sabes que se han abierto a partir de estas reformas a esta conducta penal, digamos, o la tipificación de esta conducta penal? Sí, ojalá tengamos un número más visible a la petición a la Fiscalía. No todas las fiscalías de los estados nos dan información, al menos de las que tenemos desde su aprobación a partir de la nacional, que fue en julio de este año. Son 14 carpetas de investigación que nosotras sí conocemos y que nosotras sí hemos acompañado.
pero hay muchísimas más, de las cuales solamente 8 han tenido una sentencia. O sea, ¿a qué me refiero? A que ha habido una solución ya de su proceso. Entre ellas, 2 de ellas viven su proceso preventivo dentro de la cárcel. Uno es ahorita la de Tamaulipas y otro es en Quintana Roo. Sin embargo, bueno, ha habido ya algunas soluciones en las que a petición de la víctima ha solicitado un tipo de reparación del daño, como una disculpa pública, como el pago de sus terapias psicológicas y además una condiciones que ha tenido con la Fiscalía. Pero eso no significa que ya haya la justicia para todas. Existen, lo mencionaba al principio de la entrevista, existen de todas de algunas investigaciones que se han hecho, sobre todo en este informe que sigue en trámite, al menos 2,000 denuncias en todo el país que no han tenido solución alguna, ¿no? Eso no significa que sea todo culpa de las autoridades, también significa, y lo mencionaba, que es una cuestión de corresponsabilidad de las empresas privadas, Facebook, Twitter, Instagram, mercados de explotación sexual en línea, en donde porque México no tiene la firma de un tratado internacional o la ratificación como es el Tratado de Budapest, desgraciadamente la investigación cuando es en otros países no hay una consecuencia jurídica, pues porque no está siendo un tema prioritario, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros lo sabíamos, la aprobación de Ley Olimpia es la punta del iceberg de muchísimas cosas más que se tienen que hacer, no solamente en materia jurídica, también en materia social y en materia de una conciencia ante la nueva digitalidad, que es importante prevalecer que también queremos estar seguras en Internet, ¿no? Es el reto gigante, pero creo que siguiendo insistiendo y siguiendo luchando, pues vamos a lograr cambiar esos panoramas tal vez. Muy bien, Olimpia, muchas gracias. Pues te agradecemos mucho, Olimpia, y bueno, estamos pendientes de cómo avance ahora esta Ley Olimpia en Latinoamérica, pues a partir del siguiente año. Ojalá que sí, y pues les mando un abrazo a ustedes y muchas gracias por siempre el espacio y también agradeciéndole a mis compañeras que luchan, en especial a quienes acuerpan, a quienes han puesto todo su interés y sobre todo a mis compañeras que hoy están siendo pues perseguidas por diferentes circunstancias en las cuales es injusto que se sigan persiguiendo a las feministas y no así a los agresores y no así a los violadores y no así a las personas que desgraciadamente tendrán que estar persiguiendo. Les agradezco mucho. Gracias a ti, Olimpia. Va nuestra felicitación de vuelta para ti y todas ustedes. Gracias. Hasta luego. Pues mira, ahí está el tema y lo ligamos con la información que trae Humberto Padgett en el sentido de, seguramente escuchabas, Master, muy buenos días, Humberto. Buenos días, Marco. Como Olimpia dice, pues hace falta, ¿no?, más denuncias, hace falta que esta corresponsabilidad entre víctimas, de alguna forma, porque es la obligación de la víctima o la prerrogativa de la víctima presentar esta denuncia y la obligación de la autoridad darle trámite. Y a pesar de esto, que parecería que es como, digamos, un fenómeno que sucede mucho alrededor de la violencia en contra de las mujeres, a pesar de eso, lo que nos tienes hoy es que desde que se tiene registro, nunca antes tantas mujeres habían denunciado ser víctimas de violación sexual como en este 2021, Humberto. Sí, Marco, hola Lourdes. Sí, ayer comentábamos que el actual trienio en el que estamos, la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la que suma más víctimas fatales de los delitos que se clasifican como homicidio doloso o como feminicidio. Pero en el mismo reporte que se actualiza los días 25 de cada mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos ver que con solo 11 meses hasta el momento, medidos de enero a noviembre de 2021, sumamos 19.484 denuncias penales en todo el país por el delito de violación sexual. ¿Es grave esto? Pues es tan grave que con 11 meses, es decir, con un año parcial, ya superamos la cantidad de denuncias por el mismo delito que se han presentado en todos los años en que se lleva una estadística formal sobre la dinámica delictiva en México. Nunca tantas mujeres habían sido violadas, es una manera en que lo podemos decir. Para ponerlo en contexto,
El peor año anterior había sido 2019, cuando se registraron en los 12 meses, 17.342 denuncias por violación sexual. Significa que tenemos un repunte con un año parcial de 12.3%. La situación en los estados no se distribuye de la misma manera. Para entender qué tanto se concentra este delito en una entidad, lo que hace el Secretariado Ejecutivo es tasar el número de eventos, en este caso de denuncias penales por violación sexual, con los 100,000 habitantes, por 100,000 habitantes, y así decir, ok, el peor estado para ser mujer en términos de la seguridad sexual con respecto al delito de violación es Quintana Roo. Quintana Roo acumula tiene una concentración de 41.56 violaciones conocidas por el Ministerio Público. Abro un paréntesis, el delito de violación sexual es uno de los que tienen menor registro, menor conocimiento de parte de las autoridades, porque las mujeres temen por razones de contexto social y familiar presentar una denuncia, y porque suelen ser revictimizadas aún hoy en el 2021 por los ministerios públicos que mantienen una postura machista ante los delitos que se cometen contra las mujeres, y ya Olimpia reflexionaba algo al respecto. Entonces, primero Quintana Roo, segundo Chihuahua, que ayer decíamos es un estado que tiene una situación grave de asesinatos en contra de las mujeres. En tercero, Baja California Sur, que es un estado al que no le ponemos atención en materia de seguridad, al igual que Querétaro, que es el cuarto, porque suelen ser sitios entendidos como lugares sin violencia. Sin embargo, con lo que hace a las mujeres en un delito que deja tantas secuelas en las vidas de las víctimas, como es la violación sexual, Baja California Sur y Querétaro están dentro de los 5 peores. Sigue Baja California, que es un estado que también decíamos ayer que con el caso de Tijuana tiene una situación grave de violencia de todos los tipos contra las mujeres, y es un estado que ha sido gobernado por la llamada Cuarta Transformación durante los últimos 2-3 años, así que ya empieza a volverse difícil que haya explicaciones sobre la responsabilidad del pasado en un momento en el que, como nunca se están violando baja californianas. Sigue también de manera sorpresiva Campeche, que es otra entidad al que no le ponemos atención cuando hablamos de homicidios, porque es uno de los estados cuyas tasas son equiparables con las de países que no tienen el problema de violencia tan acusado como México, países en Europa, países en Asia, no sureste asiático, pero sí el resto de Asia. Y después de eso Aguascalientes y luego Ciudad de México. La Ciudad de México no es una entidad que mantenga tasas muy altas en los delitos en contra de las mujeres, sin embargo, sí se mantiene arriba. ¿Cómo vamos de tiempo? Te pregunto para ver si nos pasamos a la siguiente estadística. ¿Qué te parece? Te propongo lo siguiente, replicando la práctica de ayer, ¿por qué no nos regalas otra vez la lista que acabas de dar de los estados donde más denuncias de violación se han registrado, y brincamos la pausa para platicar de un tema distinto pero no menos interesante que tiene que ver con violencia en Michoacán? ¿Te parece, Humberto? Me parece muy bien. Venga, entonces. Los estados con mayores tasas de violaciones por cada 100,000 habitantes son Quintana Roo, Chihuahua, Baja California Sur, Querétaro, Baja California, Campeche, Colima, Aguascalientes y Ciudad de México. Y si uno pone la huella de, digamos, que este mapa estaría marcando con los estados que ahora nos informas, contra la huella de lo que nos informaste ayer de asesinatos de mujeres, pues como dices, hay estados en donde las huellas se enciman, en donde parecería que están en este mapa de los territorios muy complicados para ser mujer. Sí, porque también si tú observas el dato de incidentes de violencia contra la mujer por llamadas telefónicas, es decir, el registro del 911,
nuevamente tienes que 2021 con 11 meses medidos ya es peor que cualquiera de los años anteriores existentes. Tienes que en primer lugar, en el lugar en el que las mujeres con más desesperación llaman al ministerio, a la policía para decir rescátenme porque estoy siendo víctima de una violación sexual, porque la violencia psicológica es terrible, porque me está golpeando tal persona, dentro de los hogares, o sea, las situaciones o dentro de los trabajos, los lugares en el que las mujeres deberían de estar más a salvo. El peor estado también en tasa es Chihuahua. Sí. Sigue la Ciudad de México, luego Hidalgo, luego Coahuila, el Estado de México, Morelos, Jalisco y Sonora. O sea, lo que tú tienes es de que no le estamos poniendo nuevamente atención a Chihuahua como un foco rojo auténtico de la seguridad para las mujeres, y luego nos encontraremos con situaciones catastróficas que llaman la atención y que nosotros decimos, pues no lo vimos venir, como en 1993 no vimos venir el brote de violencia feminicida en el desierto juarense, y que crea una percepción justificada entre las feministas de que no se están haciendo las cosas. Sí. Uno las ve en las calles y puede decir, exageran cuando rompen pues ya ves que no. Y luego ves las estadísticas. Humberto, nos quedan 10 segunditos, brincamos la pausa y volvemos a platicar, ¿te parece? Sí, señor. Gracias. Pausa y 9 de la mañana con 10 minutos y pues sí, Michoacán tiene cosas excelentes, nos regala de verdad grandes manifestaciones culturales, económicas, pero otras que desafortunadamente pues también le dan la vuelta al país y no exactamente por benignas. Es el caso de lo que reportas desde Chinicuila, Michoacán, Humberto. Buenos días de nueva cuenta. De nueva cuenta, sí, sin poder cerrar la sección Michoacán en la Ciudad de México. Fíjate que le hemos dado seguimiento durante los últimos meses. Michoacán siempre ha sido tema, pero durante los últimos meses y semanas hemos visto una situación en la que el cártel Jalisco Nueva Generación asola algunos municipios y algunas comunidades, ocasionando un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que lo dejan todo y se tienen que terminar yendo a los lugares más apartados en donde consideran que no los van a asesinar. Bien, el jueves por la noche fue nuevamente asaltado el municipio, y hay que decir asaltado, así como si 2 pistoleros o 3 pistoleros se metieran a un Oxxo, pero aquí lo que hacen es meterse a un municipio sin que ninguna autoridad haga algo para impedirlo. En Chinicuila, esto en la zona de la costa michoacana, y empiezan a discutir sobre cómo van a asaltar la población, cómo la van a rodear. Como existen autodefensas y hay una situación en la que se intervienen mutuamente la radiocomunicación, tenemos algún fragmento de qué es lo que se escucha en los momentos previos antes de que los pistoleros de Jalisco avancen sobre Chinicuila. Vamos a escucharlo. A ver si la calidad nos da. Vale, venga. Señores, rodean la villa. Está bien rodeado, las salidas ya están aquí en cero. Aquí en el 85 tiene bien perimetrado todo, aquí, listo para ataque. Hay 85 divisiones del equipo de reacción de SOMA y de L7 en Juan. Ahí estamos, aquí los 20 cañones y los 20 50 que tengo ahí están listos para disparar, hijo. Pues, vamos a quizás. Tú que los escuchaste con detenimiento, Humberto, ¿nos puedes ayudar y a entender, reproduciendo lo que estas personas hablaban? Está un hombre que dice el avance sobre Chinicuila, que es la 5ª o 6ª vez que es sometida de esta manera por la delincuencia organizada, y dice, quiero un perímetro bien establecido. Aquí notar el uso del lenguaje que es claramente militar o policíaco, y cómo los grupos de la delincuencia organizada en el país mantienen la capacidad de desertar a favor suyo a militares, a policías que han sido entrenados por el Estado
cuya preparación y capacitación para poder ejercer la violencia en el supuesto marco del Estado de Derecho significa, eso lo hemos pagado tú, Lourdes, yo y quien nos escucha, hacer que este hombre que ahora puede planear un ataque de estas características pueda establecer perímetros, colocar en posiciones estratégicas, él dice 20 cañones, para que puedan cerrar el paso de las personas y así ocasionar que las personas que están buscando salgan para que puedan ser apresadas y posiblemente ejecutadas. A mí estos audios y estas imágenes que estamos viendo me las envían el fin de semana y en una vemos el destrozo que ocasiona un artefacto explosivo en una vivienda que está en la comunidad ahí mismo de Chinicuila, Michoacán, llamada Tehuantepec, en donde hacen estallar por dentro un artefacto y destrozan una pequeña vivienda. Vamos a ver otra a la que le prenden fuego. Las sí, personas la estamos viendo, así es. Las personas de ahí terminan saliendo despavoridas. Yo entrevisté a algunas, no en ese municipio, pero sí en el de Tehuantepec, en el que ocurre un fenómeno similar, y son personas pobrísimas. Vemos la base de una cama incendiada, arriba tuvo el colchón, los techos de lámina de asbesto rotos, las paredes de ladrillo desnudo. Las personas que están sufriendo esta situación son personas muy pobres. O sea, no son personas que puedan migrar corriendo hacia un lugar en Estados Unidos porque tienen visa y tienen el dinero para poderse establecer. Cuando estas personas son arrancadas de la manera en que lo están siendo, en lugares como Chinicuila, se van a una situación de pobreza extrema. A menudo con niños, lo que tú observas en los albergues, al menos en Tijuana, y entiendo que es similar en Mexicali, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Piedras Negras, en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, es de que ves ya proporción de mitad de niños desplazados por una situación de violencia. Niños que no están yendo a la escuela, los niños de Chinicuila no van a la escuela, las madres de los niños de Chinicuila no van a los hospitales para poderse atender, los padres que no están metidos en asuntos de violencia, así sea como autodefensas, personas que se dedican al campo, están abandonando sus campos de sorgo. Me decía un agricultor, una persona que tenía una buena cantidad de sorgo sembrado por ahí, que se le habían podrido alrededor de 600,000 pesos porque no pudo cosecharlos, ya que la tierra que cultivó se encuentra en una zona en que si alguien se asoma, alguien del cártel Jalisco Nueva Generación le va a disparar. Matan animales a la distancia y la reiterada queja. La única razón por la que las personas nos siguen enviando esto es porque tienen la esperanza que con la denuncia pública el ejército va a decir, pues sí, tenemos que ir a Chinicuila. Esta gente está a merced de personas que están extraordinariamente bien armadas, que tienen táctica para poder someter a poblaciones enteras. No estamos hablando de levantar a un señor en el periférico, cosa que es terrible. Aquí lo que se toma por asalto y con violencia es un pueblo entero. Sí, se puede decir que Chinicuila es una población que tiene alrededor de 5,000 habitantes o quizá muchos menos ahora por el desplazamiento. Pero lo mismo se reproduce en otras partes de Michoacán, en otras partes de Jalisco, en otras partes de Guerrero, en otras partes de Sinaloa. Y cada comunidad empieza a hacer sus censos y ya tenemos que son decenas de miles de personas desplazadas. La gente que vivía en estas casas evidentemente ya no vivía ahí y se suman a un fenómeno que si bien no es nuevo, sí se está pronunciando. Hemos hecho las cuentas de cuántas personas asesinan. Hemos hecho las cuentas de cuántas mujeres son violadas. Ahora estamos haciendo la cuenta también de cuántas personas son desaparecidas. Pero ya también nos tenemos que fijar en términos estadísticos y sociales al gran fenómeno en crecimiento del desplazamiento forzado por razón de violencia. O sea, esas personas que también están en el supuesto de tener que vivir bajo la certeza que un Estado de Derecho les brinda, no lo están.
irán a cambiar su vida para siempre, y ahí está esa casita. O sea, si se pretende establecer el discurso que pretende encender el rencor social de las personas pobres en contra de la clase media, y que es en la clase media en la que se desprecia un movimiento que hace por los pobres, lo que hay que hacer, Marco, Lourdes, es poner esta casita. Es una casita en la que viven 4 o 5 personas bien amontonadas ahí en el cerro. Y que se convirtió en objetivo de esta ofensiva, ¿no? Una cosa bien gacha. Muy bien. O sea, se meten con el asunto de que es maña matando maña. ¿Y cómo no funcionan las cosas? Claro. Michoacán está sujeta a un operativo especial que echó a andar el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de octubre. Fue a Morelia, no a la Tierra Caliente, no a la costa, a Morelia. Y pues fue ahí con su está, ¿no? gabinete de seguridad. Sí. Y ese día, el 9 de octubre, asesinaron a 6 personas en Michoacán. Ayer asesinaron a 6 personas en Michoacán. Y así, Humberto. La verdad es que la historia parece no cambiar. Nos quedan 10 segundos. Te agradezco mucho este audio y estas imágenes. Nos escuchamos mañana, ¿te parece? Me parece muy bien. Un abrazo, Lourdes. Abrazo para ti, Master. Gracias, abrazo. Pausa, regresamos. Vamos a recuperar imágenes del área de migración de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que generó mucho malestar y quejas de usuarios. Ahí están, en la pantalla de Telefórmula, una fila como yo nunca la había visto y como creo que muchos usuarios nunca la habían visto, que se prolongó o se tradujo en una espera de más de 2 horas porque pues había poco personal. Al respecto, el Instituto Nacional de Migración está informando en este momento que sobre esta saturación de los puntos de revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice, entre 4:40 y 5:50 horas se registró la llegada de 12 vuelos simultáneos, varios de ellos demorados, con un total de 1,443 pasajeros, cifra histórica en el presente año. La capacidad de aforo en el área de control migratorio se ha reducido en 25% por remodelaciones actuales por parte de las autoridades del aeropuerto. El instituto operó con 16 de los 18 filtros de revisión migratoria. Los 2 restantes se encuentran deshabilitados por estas mismas obras. Y dice que una vez que se ha normalizado, pues ya los tiempos están en lo normal, que es de 30 o menos de 30 minutos para mexicanos, y un lapso no mayor a 60 minutos en los puntos de revisión para extranjeros. Así que dice el Instituto Nacional de Migración que esto que vemos en pantalla se originó por un pico extraordinario histórico en el 2021 de pasajeros. 12 vuelos simultáneos, llegaron 12 vuelos de manera simultánea, varios de ellos demorados, con un total de 1,443 pasajeros. Hasta ahí la explicación del Instituto Nacional de Migración. Y cambiando totalmente de tema, Marco, se ha informado allá en Chiapas que Alberto Pérez Gálvez, poeta y activista defensor de pueblos originarios de Chiapas, y su primo Luis Mario García Castro se encuentran desaparecidos desde el 23 de diciembre, cuando transitaban por el municipio de Motocintla, en la región de la Sierra de Chiapas. Y bueno, eso han dado a conocer sus familiares, sus amigos, sus cercanos, y pues hasta el momento no se sabe nada de ellos. Leonel Palacios, nuestro compañero corresponsal de Fórmula Chiapas, cuéntanos una actualización sobre este caso, si ya saben algo, las autoridades han informado algo, ¿qué sabemos? Y que nos digas, Leonel, por favor, ¿quién es este personaje que está desaparecido, por favor? Claro que sí, con mucho gusto saludarlos desde Chiapas con esta información, pues más que preocupantes para toda la sociedad y la atención que tienen las autoridades. Decirles que el médico Alberto Pérez Gálvez, poeta y defensor de pueblos originarios en el estado de Chiapas, continúa desaparecido, como bien se citaba, desde el pasado 23 de diciembre. Alberto Pérez Gálvez, originario de Venustiano Carranza, actualmente vivía en la Ciudad de México, viajaba en compañía de su primo hermano Luis Mario García Castro, del municipio de Huehuetán a Comitán de Domínguez. Y es que la última llamada telefónica que sostuvo con un familiar reportaba iban pasando a la altura de Motocintla, municipio enclavado en la zona sierra de Chiapas. Hasta la fecha no se sabe nada del paradero. Ellos viajaban en un vehículo Kia, aunque se han activado, decirles
las alertas de búsqueda Haz Visto A por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas en colaboración con la sociedad y medios de comunicación, pues lamentablemente hasta este momento, cuando es 28 de diciembre, pues no hay más datos que den con la localización ni del vehículo ni de ambas personas. Así está la situación en el reporte al momento. Hay un comunicado o un documento que varios artistas dirigieron, si mal no recuerdo, al gobernador de Chiapas y al secretario de Gobernación, porque pues están preocupados y parece que es un personaje, Leonel, de mucha relevancia en el estado, ¿no? Sí, él es médico, es defensor de pueblos originarios, por lo cual ha presentado desde luego mucha actividad en este sentido. Sabemos muy bien que Chiapas, el estado a la frontera sur, pues mantiene gran parte, sobre todo en la región de los Altos, con la presencia de pueblos originarios, donde desde luego él tuvo y tiene mucha actividad. Esperemos se encuentren o los encuentren pues bien en el estado de salud. Ese es el dato que tenemos. Bueno, pues entonces a la espera de mayor información, Leonel, gracias por este primer adelanto. A la orden, buenos días, hasta pronto. Estoy leyendo, Lourdes, que hay un documento en donde se hace un llamado a las autoridades para no dejar pasar más tiempo y esclarecer dónde está Pérez Gálvez, autor del libro de poesía La piel de fuego, y claro, de su primo que lo iba acompañando. En este comunicado, en donde se exige que aparezca y que se actúe en consecuencia, se firman varios, como la actriz Juliette Binoche, premiada con la Palma de Oro del Festival de Cannes, y también la directora de cine francesa Marie-Monique Robin. También el senador Emilio Álvarez y Casa, que incluso lo hizo público en su cuenta de Twitter el día de ayer o antier. ¿Cuándo fue que desapareció? El 23. Ah, bueno. Pero entonces esta semana seguramente fue que le comunicaron y el senador Emilio Álvarez y Casa se suma a esta petición. Vamos a estar pendientes de este tema porque además el poeta desaparece en una zona muy complicada a últimas fechas en Chiapas, esta zona de Motocintla, donde pues han aparecido en las últimas semanas grupos de autodefensas y también ha habido enfrentamientos con grupos del crimen organizado en una zona de ese estado que pues ya se había olvidado de estas prácticas. Así que pues si te parece, Lourdes, tomamos el tema y le empezamos a dar seguimiento, ¿no? Le damos seguimiento porque también, bueno, ayer hablamos con Óscar Cervantes, el hermano de Alexis Cervantes. Es en Michoacán, el basquetbolista. Michoacán, sí, el basquetbolista que desapareció también el martes. Ya hoy se cumple una semana. Este basquetbolista que iba en un camión de Los Reyes hacia Guadalajara para de ahí seguir a Guasave y pasar pues las fiestas de fin de año con su familia. Sin embargo, el autobús no pudo pasar porque había un bloqueo carretero, se regresa y él toma la decisión de tomar un taxi y así llegar a Guadalajara. Sin embargo, pues desaparecieron ambos, el basquetbolista Alexis Cervantes y también el taxista que lo llevaba. Ayer su hermano Óscar nos dijo aquí por la mañana que no tenían información al respecto, que pedían los operativos policíacos pues para saber qué había pasado con su hermano. Y bueno, hasta este momento el hermano de Alexis, Óscar, pues nos dice que siguen igual, que ayer le habló un agente de investigación del estado de Michoacán y que le informó sobre estos operativos que se iban a estar dando pues para buscar a su hermano, pero que hasta el momento no tienen nada más. Que el Óscar a mediodía tiene una reunión en la Fiscalía de Sinaloa para dar formalidad a esta carpeta de investigación, también desde Sinaloa, pero pues hasta el momento, Marco, nada, no se sabe nada ni de Alexis Cervantes ni del taxista que lo llevaba pues a Guadalajara ya hace una semana. Como no se sabe nada, insisto, de Alberto Pérez Gálvez, poeta y activista defensor de pueblos originarios en Chiapas, y de su primo acompañante Luis Mario García, porque pues para ellos vendrá un poco la actuación de la Fiscalía en el momento en que decide actuar. Para ellos no hay comisiones senatoriales porque no son amigos de Ricardo Monreal en donde digan vamos a organizar un grupo en donde presionemos a la autoridad local para que busquen estos personajes. Tampoco sucede así en Michoacán, en una zona donde nos decía ayer Óscar Cervantes, el hermano de Alexis, el basquetbolista, que pues está a la buena de Dios y que él, buscando en la zona a su hermano y preguntando también por el taxista, pues se ha encontrado múltiples y muchos
pues, anécdotas, por decirlo de alguna forma, porque son denuncias, ¿no? Al final, de personas que han desaparecido en ese mismo tramo carretero sin que la autoridad tenga conocimiento formal y mucho menos haga un operativo. Hay dos casos, uno en Chiapas y otro en Michoacán, de cómo, pues, finalmente, y diga lo que se diga, hay territorios en el país en donde la autoridad no entra y el Estado de Derecho no existe. O hay pasos administrativos, porque Oscar nos dice en este momento también que para intervenir el teléfono, en este caso de su hermano, y tener pues todas las llamadas, los mensajes que pudo haber hecho o haber recibido durante los últimos minutos antes de desaparecer, o inclusive en este tiempo, que necesitan la orden del juez, y que ello pues implica estas formalidades que ya están haciendo, pero están haciendo una semana después de que el basquetbolista desapareció. Entonces ahorita están esperando todas estas formalidades para que comience pues este operativo, porque él dice que ayer le hablaron para decirle que iniciaba, pero pues que hasta el momento todavía no les consta. Eso sí. Pues hasta el momento. Ahí están dos temas, dos personas desaparecidas, las dos relevantes principalmente para su familia, obvio, pero también para las comunidades con las que conviven, porque en el caso de Alexis Cervantes, un jugador del equipo Libertadores de Querétaro, pues un chico que daba muchas entrevistas y que en todas pues, había una constante: me gusta estar con mi familia. Soy duro, soy fuerte en la duela porque esa es parte de mi trabajo, pero afuera soy muy tranquilo y lo que me gusta es comer mariscos y estar con mi familia, convivir con mi mamá. Ese es el perfil de la gente que está desapareciendo, al menos en esa región del país. Un hombre que viajó a una liga amateur, que fue a ganar dinero jugando básquetbol, que es su trabajo y su pasión, lo dejaron en la terminal de camiones. Es uno de los testigos, justamente quien lo deja en la terminal de camiones. No puede tomar un autobús porque está la carretera bloqueada y entonces intenta llegar a Guadalajara, cosa que nunca sucedió. Pausa y regresamos. 9:40 por la mañana, esta es la información. Estamos cansados de que las cosas se hagan al estilo de la vieja política. Las encuestas para definir a los candidatos a gobernador de Morena son un engaño y una simulación, aseguró por la mañana el senador morenista José Ramón Enríquez y aspirante a la gubernatura de Durango. Dijo que hay una enorme incongruencia entre lo que dice el presidente López Obrador y lo que hace el partido. Informó que el lunes saldrán en caravana de Durango hacia la Ciudad de México para exigir que se respeten los resultados de las encuestas. Continúa la audiencia contra José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. La audiencia inició ayer a las 6 de la tarde en el penal de Pacho Viejo, en Veracruz. A la 1:20 de la tarde vence el plazo para que un juez decida si vincula o no a proceso a del Río Virgen, quien está acusado por el presunto homicidio del ex candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera, René Tobar. Queremos la ley Olimpia para todo Latinoamérica a partir del siguiente año. En Argentina ya presentamos el proyecto y seguimos con Ecuador y Chile, informó por la mañana la activista Olimpia Coral. Dijo que la ley Olimpia no es un logro de los partidos políticos, sino un logro del movimiento feminista, y que de las carpetas de investigación que se han abierto por este delito, 8 han recibido sentencia. No podemos permitir que las empresas extranjeras nos quiten nuestro trabajo. Los trabajadores del metro queremos participar en los trabajos de remodelación y mantenimiento de la línea 1, aseguró por la mañana Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. Dijo que ellos todavía no tienen información oficial sobre las fechas y movimientos de la línea 1, pero que la próxima semana se reunirán con el director del metro, Guillermo Calderón, para informarse de los cambios. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 58 centavos. Y bueno, hace unos días comenzaron a haber diferentes reclamos, sobre todo de personajes políticos por esta agencia de relaciones públicas o medios públicos de comunicación, y criticaban y aseguraban que esto es con un solo fin, que esta creación de esta agencia pues es para promocionar la candidatura de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para las elecciones presidenciales del 2024. Y para hablar sobre esta agencia está en la línea telefónica Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Alfonso, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarles, muchísimo gusto. ¿En qué les puedo servir? Don Alfonso, buenos días. Hola. La creación de este servicio de medios públicos por parte del gobierno de la Ciudad de México
pues de alguna manera reunió a la oposición política de ustedes en su contra, en el sentido de que acusan que se trata de una maniobra para promover la imagen de la jefa de gobierno por decreto, dicen ellos. ¿De qué se trata esto y qué responderles, don Alfonso? Mire, de manera muy puntual, o sea, cuando uno organiza y se organiza como gobierno, la oposición por regla general siempre trata de buscarle cuadraturas al círculo. De manera precisa y puntual, en este país, desde el 1 de enero de 1721, contamos con una Gaceta de México. Por cierto, va a cumplir 300 años este 1 de enero en unos cuantos días. Esa Gaceta de México que el gran zacatecano Ursúa mantuvo durante 6 números y que se constituyó en un elemento que permitía la publicación y la difusión. Es uno de los derechos humanos fundamentales, el conocer las cosas que ocurren, el acceso a la información. Comentarles que el 2 de enero de 1810, don Miguel Hidalgo crea la Gaceta del Gobierno de México para dar a conocer precisamente las posturas, postulamientos y avances del movimiento independentista. Que la Constitución de 1824, la primera que tuvo ese país en su artículo 5, reconoce que es obligación del gobierno difundir reglamentos y leyes, que lo mismo hace la del 36, la de 1917, y que en 1987 el Congreso de la Unión crea una ley explícita específica el diario oficial de la Federación, que desde ya en 1987 contemplaba la posibilidad de concebir sistemas de medios públicos para fines gubernamentales. Entonces, tanto Marco como Lourdes, a mí me parece que lo único que se está haciendo a través de este sistema es generar algo que existe ya y que muchos diputados precisamente de oposición impulsaron, como por ejemplo es la radio comunitaria de la Secretaría de Pueblos Indígenas, o como son en mi caso, exsecretario de Cultura. Yo le puedo decir que para sobrellevar la crisis del COVID, la jefa de gobierno nos autorizó que todas las actividades culturales que pudiésemos llevar a través de una plataforma que se llamó Cultura en Casa, hicieron que permaneciéramos presentes en una situación atípica como la que se vivió. Lo que hace este servicio de medios públicos de la Ciudad de México es generar un sistema entre todos estos medios de comunicación oficiales, institucionales, que difunden de conformidad a nuestra legislación los logros, los decretos, las reglas, etcétera, de las diferentes instituciones y dependencias que conforman el gobierno de la Ciudad de México, y de forma organizada, tal y como se concibió desde 1824, para poder promover y difundir las acciones de gobierno. Nosotros lo hemos creado al siglo XXI, y bueno, hay hasta un Consejo Ciudadano que es quien va a formular propuestas, opiniones y asesorías sobre políticas, programas, acciones y proyectos de este servicio. Nosotros tenemos un canal de televisión pública. Podemos tener acceso a una radio pública. Claro. Podemos integrarnos al sistema público federal como entidad federativa. Eso ya nos los concede sí. Al momento mismo que tenemos una constitución. Entonces, o sea, si alguien quiere ver que estamos creando una agencia de medios, no, que vea bien cuáles son la exposición de motivos del servicio, que es distinto de agencia.
Solo que hay, y eso es un poco lo que alegan, a riesgo de equivocarme en la interpretación, don Alfonso, es lo que alegan los políticos contrarios al partido. Hay una diferencia grande entre comunicar un acto de gobierno a una disposición oficial de gobierno. Estamos hablando de una obra, por así decirlo, por dar un ejemplo muy sencillo, contra un acuerdo o un decreto. No, a ver. Desde el principio, el estricto sentido del derecho a la información concebida por la civilización obliga a los gobiernos a facilitar el acceso a esta información a través de cualquier medio. Las obras que se hacen son de recursos públicos, lo que de manera puntual sí se sanciona es el uso personalizado de las acciones de gobierno. Si se habla de gobierno de la Ciudad de México, si de lo que se está informando es de la inversión de recursos públicos en beneficio de las y los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, forma parte de esa obligación concebida por el constituyente desde 1824 y refrendado por los constituyentes de la Ciudad de México en 1917. Alfonso, se llama disculpe, transparencia, se llama etcétera, y hoy por hoy los medios de comunicación generan diferentes tecnologías y de lo que se trata es de crear un servicio de medios públicos que tengan y se rijan bajo principios comunes, que tengan además la vigilante participación de un consejo ciudadano, que es además se trata de un órgano que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y lo más importante, autonomía, libertad editorial. Alfonso, ¿y cuándo inicia entonces? ¿Cuándo inicia ya operaciones el servicio de medios públicos? Estamos en el proceso de estar integrándonos con Capital 21, los diferentes radios comunitarias que existen en las diferentes instancias, así como las propias redes del gobierno de la Ciudad de México y de sus secretarías. Hemos comenzado con ese proceso de las redes institucionales que tienen cada una de nuestras secretarías y el gobierno de la ciudad en sí. De eso es de lo que se trata, es de ordenar, de generar una línea que garantice y no se distorsione. Precisamente todo lo contrario de lo que dicen mis amigos de la oposición. Y recordarles que muchas de las radios comunitarias que tienen las secretarías fueron propuestas de ellos. Entonces, a la espera de que arranque esto y mientras tanto, pues ya creo que lo dejó bastante claro don Alfonso, estaremos pendientes del arranque de esta plataforma por parte del gobierno de la Ciudad de México. En tanto, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, estamos para servirles y les deseamos, Marco y Lourdes, un excelente año 2022, al igual que a todos tus radioescuchas. Igual para usted, muchas gracias. Es Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Lourdes. Y bueno, estamos por ir a Veracruz porque les hemos informado que pues desde ayer que comenzó esta audiencia contra José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, se extendió esta audiencia y bueno, tuvimos ya el reporte de nuestra compañera corresponsal desde el inicio del programa que esta audiencia seguía y bueno, informan que tras un segundo receso de la audiencia legal, los abogados de José Manuel informaron que en 2 horas se habrá de dictar la resolución, es decir, si se queda en el penal de Pacho Viejo o se le dicta su libertad, determinar pues su situación jurídica. Entonces estamos esperando, haciendo contacto para hacer contacto con la corresponsal allá en Veracruz, porque el tiempo que habíamos dicho cuando se vence jurídicamente pues es a la 1:20 de la tarde para que el juez decida. Sin embargo, pareciera que esto va a ser un poco antes, un par de horas antes, entonces estamos pendientes de este tema. Mientras nos vamos con Leopoldo Espejel, él está en la iglesia de San Hipólito. Leopoldo, buen día.
¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días, Marco. Hola, Te Leopoldo. informo que para estos momentos, hola, buenos días, está comenzando ya el arribo de fieles católicos para venerar a San Judas Tadeo a la iglesia de San Hipólito, que como saben se localiza en la avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado un corte a la circulación, es un operativo de reducción de carriles, y bueno, pues se estima que conforme pasen las horas vaya llegando más personas, principalmente hoy que es día 28 como cada año, como cada mes, pero en especial pues a unos días de que concluya el año están arribando para dar gracias a San Judas Tadeo por los favores recibidos. Lo que está aconteciendo en estos momentos, Lourdes, Marco. Muchísimas gracias, Leopoldo. Buenos días. Buenos días. Insistir en esto que acabas de informar, Lourdes, la audiencia en contra de José Manuel del Río Virgen, la audiencia la audiencia inicial que se convertiría en audiencia de vinculación a proceso, comenzó a las 6 de la tarde del día de ayer. Se fueron a receso a las 2 de la mañana. Reanudaron a las 3 de la mañana, y hace unos minutos se acaba de decretar un segundo receso para que, pues parece, se delibere ya, o el juez delibere respecto a si lo vincula o no lo vincula a proceso. ¿Repites la información que tenemos, por favor? Sí, bueno, de acuerdo con la corresponsal Ana Lilia Velázquez, pues dice, tras un segundo receso de la audiencia legal, los abogados de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, informaron que en 2 horas se habrá de dictar la resolución, es decir, si se queda en el penal de Pacho Viejo o se le dicta su libertad. Esto podría ser, de acuerdo con la corresponsal, a las 11:30 de la mañana, Marco. Y es que durante todo el programa pues hemos dicho que la hora en la que se vence para que se le determine, para que el juez le determine la situación jurídica al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, vence a la 1:20 de la tarde. Que no significa que el juez tenga que hacerlo esa hora, es decir, sí, el juez puede hacerlo antes de esa hora, que es donde se concluye el plazo constitucional, pero el juez tiene la libertad para ahorita ya estar haciendo su análisis de lo que escuchó en el debate y poder decidir si lo vincula o no a proceso. Un caso importante porque pues los juegos políticos y los grupos se mueven mucho alrededor, o se están moviendo alrededor de este caso en concreto. No podemos dejar de lado que el puesto que tiene el propio José Manuel del Río Virgen, el respaldo público que tiene por parte de Ricardo Monreal y del propio Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, así que pues siga los espacios de Fórmula para enterarse de cómo va este asunto de José Manuel del Río Virgen. Por el momento, nosotros nos despedimos. Nos despedimos, pero los esperamos mañana por la mañana con toda la información a partir de las 7 de la mañana. Buen martes. Hasta mañana.